buenas tardes. Hoy les hablaré acerca de las soluciones parenterales líquidas. Las soluciones parenterales líquidas se dividen en dos tipos: cristaloides, que son soluciones que contienen agua, electrolitos o azúcares en diferentes proporciones, y osmolaridades, que estas se pueden difundir a través de la membrana capilar. En el caso de los coloides, que son partículas en suspensión de alto peso molecular, que no atraviesan la membrana capilar, de forma que son capaces de aumentar la presión osmótica, plasmática y de retener agua en el espacio intravascular. Los cristaloides se dividen en tres tipos. Están los isotónicos, los hipotónicos y los hipertónicos. En el caso de los isotónicos, se mantienen en el mismo lugar, es decir, que tienen el mismo peso que la sangre. Cuando hablamos de peso, nos referimos a los electrolitos y proteínas que determinan el peso de la solución. Estos electrolitos están compuestos de sodio, cloro, potasio, magnesio, calcio, entre otros. A través de ellos nosotros podemos determinar la osmolaridad con plasma. En este caso el rango o el límite es de 270 a 309. Para la cuestión isotónica y de acuerdo a los rangos plasmáticos, podemos definir que una solución isotónica podría ser el cloruro de sodio al 0.9% debido a las características que presenta. Cuando hablamos de la cuestión hipotónica, que se refiere a bajas concentraciones de la sangre, entonces es cuando el agua pasa de menor a mayor concentración dentro de la solución. Un claro ejemplo sería un eritrocito. Cuando presenta una baja, lo que hace es absorber agua, y lo que provoca esto es que éste se hinche. Cuando éste se hincha, se revienta en un determinado momento, y esto ocasiona o produce una hemólisis. De acuerdo al parámetro o al rango que tenemos de las soluciones con plasma, podemos definir que un tipo o un ejemplo de solución hipotónica pudiera ser la solución glucosa al 5%. En otro término tenemos la parte hipertónica. Cuando hablamos de hipertónica se refiere a elevadas concentraciones o altas. La concentración de afuera de la solución es alta, entonces es más alta que la sangre. Y cuando esto sucede, se quiere decir que el agua que se encuentra dentro de la célula sanguínea se agrupa en un determinado lado de la célula donde se encuentra la mayor concentración, y entonces esto provoca una deshidratación y puede ocasionar un colapso en el eritrocito. De acuerdo a las soluciones hipertónicas y el rango que tenemos de osmolaridad, podemos señalar un ejemplo como la solución salina al 7.5%, representando a una solución hipertónica. En el lado de los coloides tenemos dos tipos, se clasifican en dos tipos. Los coloides pueden ser naturales y artificiales. En el caso de coloides naturales tenemos al plasma y a la albúmina. El plasma es un conjunto de, ¿cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo? Es un conjunto de las proteínas humanas que incluye a la albúmina, y la albúmina solo es una proteína. En el caso de los coloides artificiales tenemos a los dextranos. En determinado momento los dextranos son polisacáridos de origen bacteriano producidos por una bacteria llamada Leuconostoc, si no me equivoco, mesenteroides, que estos tienen propiedades oncóticas y
hay dos formas, de acuerdo a su peso molecular. Se eliminan a través de las vías renales, digestivas o por medio de la secreción digestiva y pancreática. Como ejemplo de las imágenes, les muestro el plasma, que sería un coloide natural, y también tenemos a la solución artificial, que sería el dextrano salino. Proceso de manufactura, solución y suspensiones inyectables. Los inyectables de tipo solución es donde el principio activo, vehículo y excipientes pasan por un proceso de disolución, una filtración esterilizante de 0.22 micrómetros y una dosificación, donde en la dosificación las ampollas ya deben de estar previamente lavadas y esterilizadas, para después pasar a un proceso de esterilización de 121 grados centígrados por 34 minutos y al final pasar por un acondicionamiento. Los inyectables de tipo suspensión igual constan de zonas estériles y no estériles como en la anterior, y aquí la diferencia es que el principio activo, los vehículos utilizados o el vehículo y los excipientes son esterilizados de manera separada para después pasar por un proceso de esterilización conjunta y pasa por el proceso de disolución, dispersión y mezcla. Para la dosificación es igual, las ampollas ya deben de estar lavadas y esterilizadas y después pasan al proceso de acondicionamiento. Los vehículos acuosos suele ser el agua, y esta ya debe ser estéril para los inyectables y no debe de contener pirógenos y no debe también de contener conservadores. Los vehículos no acuosos se entienden que son los vehículos aceitosos y según la OSP se exige que tengan un índice de saponificación entre 185 y 200 y un índice de yodo entre 79 y 128. Los excipientes que utilizamos son agentes solubilizantes, reguladores de pH, conservadores antimicrobianos, como son los organomercuriales, y los otros excipientes que se pueden utilizar son los anestésicos locales y los quelantes. Los excipientes auxiliares que se pueden o no pueden utilizarse depende, son los viscosizantes, los tensoactivos y vasoconstrictores. Área clase A. Características y sistemas críticos. Los requisitos se sacan de la norma 059 y nos vamos a enfocar nada más a dos, que son los ISO clase 5 y los ISO clase 6, que su igual son las áreas clase A y áreas clase B. Los procesos que se pueden hacer en la ISO clase 5 son el llenado aséptico, operaciones asépticas, muestreo pesado y surtido de insumos estériles. Esta área es la más controlada, tiene una frecuencia de monitoreo en cualquiera de sus características continua. El número máximo permitido de partículas totales por metro cúbico son de 3.520. Tiene una presión diferencial de flujo de aire de 15 pascales o menos de 15 pascales. Las partículas viables se miden en UFC, unidades formadoras de colonias, y deben de ser igual o menor a 1 por metro cúbico. No debe de haber cambios de aire mínimos por hora, aquí no deberían de aplicar. Y la ISO clase 6 es la que rodea a la ISO clase 5. Entonces, es el entorno de la ISO clase 5 para productos que no llevan esterilización terminal. Aquí pueden estar las esclusas a cuartos de llenado y también el área de vestidores. La vestimenta consta de un overol, escafandra, gogles, cubrezapatos, guantes estériles para el área aséptica. Las áreas clase A deben de estar de la mano con las normas 059 y la norma ISO 14644, junto con el manual de buenas prácticas de fabricación. Y todo esto es porque se debe controlar el nivel de contaminación y concentración de partículas que garantizan un ambiente óptimo para los procesos de manufactura que son estériles.
Las características es que el aire que entra al laboratorio debe ser estéril y esto pasa por los procesos de filtración. Mantienen presiones ligeramente superiores a las del exterior, de forma que al abrirse las puertas el aire sale y no puede entrar el aire exterior para contaminar. Todo esto por eso se hace por esclusas. Las paredes están recubiertas con vinilo y los rincones son redondeados. Las juntas de las paredes deben de ser siliconadas y los acabados deben de ser lisos. La vestimenta es bastante estricta y se utilizan filtros para retener partículas. Los sistemas críticos son el agua, el aire y de alguna manera también vamos a ver HVAC. El agua es la sustancia más utilizada en la industria farmacéutica, ya sea como disolvente o ingrediente para los preparados farmacéuticos, en el lavado de envases o en las operaciones de limpieza de áreas y equipos durante los procesos de fabricación. Todo esto está fundamentado en la FEM con edición del 2012. El agua para uso farmacéutico, la que vamos a utilizar para la manufactura de inyectables, es el agua para fabricación de inyectables, ¿ok? Esta se puede utilizar para lavado de envases y equipo, para la fabricación de sustancias activas y aditivos para uso parenteral y debe de pasar por los procesos de cloración, floculación, filtración gruesa, descoloración, ablandamiento, desionización, osmosis inversa, electrodesionización, filtración fina, luz ultravioleta, una microfiltración, una ultrafiltración y seguida de una segunda microfiltración, aparte de una destilación. Y también se puede utilizar el agua estéril para uso inyectable. Este es como disolvente de medicamentos parenterales. Y esta se tiene que envasar en viales de 1 mililitro a 1 litro. La importancia del agua en la industria es que es el componente más utilizado y por ser el más utilizado es como que el más escaso y puede ser hasta el más caro. Generalmente revisado a profundidad por los auditores. Su validación debe ser muy rigurosa y es considerado siempre como un sistema crítico. Los tipos de filtro hay para polvo grueso, que son utilizados como filtros previos para proteger de obstrucciones los elementos funcionales de las unidades de tratamiento de aire, seguido también de unos filtros de aire para polvo fino, que son los intermedios, que se utilizan para proteger los conductos de impulsión. Los filtros EPA se utilizan como filtros finales y responsables de que se alcancen los niveles de limpieza del aire requerido en una sala o área blanca. El flujo laminar debe ser unidireccional o bueno, la circulación del aire debe ser con flujo laminar, que es en una sola dirección y no una distribución turbulenta. Los filtros EPA pueden remover hasta el 99.97% del polvo, polen, moho y cualquier partícula que circule en el aire del tamaño de hasta 0.3 micrones. ¿Cómo funcionan? La mayoría de los filtros EPA están hechos de una mezcla de fibra de vidrio entrelazadas y las partículas se capturan en una de las 4 formas, como impacto directo, intercepción, difusión o tamizado. El impacto directo es donde las partículas grandes viajan en línea recta, chocan y quedan atrapadas. La intercepción, las partículas chocan con las fibras y permanecen unidas a las fibras. En la difusión, a medida que viajan, partículas más pequeñas chocan con la fibra y son capturadas. En el tamizado se produce cuando la partícula es demasiado grande para caer entre los espacios de las fibras. Estos son los 5 pasos. El primer filtro de aire, filtro compuesto por SP, filtro eficaz de EPA, catalizador ligero de ultravioleta y esterilización ozono. El HVAC es el sistema de ventilación, calefacción y acondicionamiento del aire. Y la función esencial es contribuir al aseguramiento de calidad y pureza del producto, así como favorecer las actividades del personal que las lleva a cabo. Las áreas de fabricación en que los medicamentos e insumos para la salud están expuestos requieren de un ambiente controlado y el HVAC es lo que nos ofrece, un sistema de calefacción y ventilación con un acondicionamiento del aire especialmente para este tipo de áreas, a través de la segregación y control de aire que es suministrado permitiendo el control de partículas viables y microorganismos. Los controles físicos se realizan con el fin de garantizar
que los parámetros están dentro de las especificaciones, los cuales incluyen la temperatura, humedad, recuento de partículas, velocidad de aire, las integridades de los filtros EPA y la presión del área. Los controles microbiológicos se realizan con el fin de determinar la cantidad de microorganismos que están dentro del área, que están en el aire y en las superficies. El personal tiene una vestimenta bastante rigurosa, como ya se les había mencionado, consta de un overol, los zapatones, la escafandra, los gogles e incluso de los guantes. Y las partes inferiores de los pantalones se introducen en el calzado y las mangas en los guantes. La vestimenta protectora no debe liberar prácticamente ninguna fibra ni partícula y debe retener las que libera nuestro cuerpo. ¿Okay? Entonces el cabello y la barba pues, se deben de cubrir totalmente y se introducirá en el cuello del traje. Entonces pues se utilizan los guantes apropiados, no deben de tener ningún polvo de talco y se llevará un calzado como son los zapatones esterilizados o desinfectados. A continuación hablaré de los excipientes empleados para soluciones y suspensiones. La formulación de estas fórmulas farmacéuticas puede parecer relativamente sencilla, ya que son preparaciones donde uno o varios principios activos son disueltos en agua, vehículos no acuosos o una mezcla de disolventes. En el caso del agua, esta debe de ser estéril y apirógena. Los vehículos no acuosos hidrosolubles generalmente empleados como cosolventes para mejorar la solubilidad del principio activo es el etanol, el propilenglicol, la glicerina y polietilenglicol. Los vehículos no acuosos liposolubles son empleados para inyectables de naturaleza no acuosa, como por ejemplo el aceite de oliva, el miristato de isopropilo y el oleato de etilo. También los excipientes que se incorporan sirven como auxiliares para mejorar la estabilidad, seguridad y eficacia de las soluciones y suspensiones inyectables, como son los cosolventes, por ejemplo el etanol y el propilenglicol, los tensioactivos como polisorbatos y aceite de ricino, reguladores de pH como ácido sódico o ácido cítrico, agentes isotonizantes como es el cloruro de sodio o el cloruro de potasio, antioxidantes se usan para proteger el principio activo de efectos oxidativos, como el bisulfato de sodio o el metabisulfato sódico y ácido ascórbico. El proceso de manufactura es de los procesos más importantes, ya que pues garantizan la seguridad y calidad de estas fórmulas inyectables y deben de ser estrictamente estériles y apirógenas. Las etapas más importantes son tratado de envases y accesorios, preparación de mezcla de medicamentos, dosificación, esterilización, hermeticidad, revisión óptica de partículas, acondicionamiento y controles del producto terminado. Enterales de menor o mayor volumen. Son soluciones de base acuosas, estériles de compuestos químicos, apirogénicos, acondicionados en recipientes únicos según su capacidad. Los de menor volumen son aquellos que tienen una capacidad menor a 100 mililitros y los de gran volumen son los que tienen una capacidad mayor a 100 mililitros o más. Esterilizados terminalmente por calor húmedo. Se incluyen en estas soluciones para administración endovenosa, las soluciones para irrigación y diálisis peritoneal. Los sistemas de los recipientes más reconocidos mundialmente por las compañías que los han innovado son Baxter y Travenol. General del proceso de fabricación de parenterales, planificación y programación, gestión de materiales, material
de embalaje, materia prima, principios activos, almacenamiento, equipo e instalación, documentación de fabricación personal, fabricación, análisis de granel, esterilización, llenado aséptico, pruebas, inspección visual, acabado, etiquetado y embalaje. Principios activos, vehículos, como el agua para inyectables a granel y el agua esterilizada para inyectables. Vehículos no acuosos, miscibilidad con agua, rápida acción de principio activo y la viscosidad, dolor y acción prolongada. Isotonizantes, reguladores de pH, viscosizantes, analgésicos locales, antioxidantes, criptoprotectores. Disolventes no acuosos miscibles con agua, etanol, propilenglicol, entre otros. Tensoactivos, polisorbato 80 y sales biliares, entre otros. Los reguladores de pH y agentes isotónicos son soluciones diluidas de ácidos o bases inorgánicas, las soluciones reguladoras y los agentes isotónicos.